Saludos, hermano Alejandro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Como lo habíamos anunciado con el señor Guido Rojas, licenciado en teología, el día de hoy vamos a empezar compartir este diálogo. Voy a invitar a Guido. Hola Guido, buenas noches. Bendiciones, Salvador, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Quería decirte, ¿tú tienes forma de colocar tu cámara en forma vertical, en forma lineal, para ver si se puede hacer como te digo yo, que podamos quedar los dos de mitad a mitad? Mira, a ver, yo ya la puse. Mira a ver si puedes cambiarla. Co- Exactamente, pero no veo. No, no se puede. Dice que no puede girar ¿No? mientras estoy transmitiendo en vivo. Pero así está bien. Bueno, bueno, démosla así entonces. Bien. Bendiciones a todos, una feliz noche. Estamos en este momento transmitiendo en vivo y en directo desde el foro eh, Debates Bíblico y Teológico, licenciado Guido Rojas. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, el señor Luis Barragán, con el cual quedamos de hacer más que un debate, como hablamos hoy por teléfono, es un compartir bíblico. A veces debate suena como si fuera un ring de boxeo, fuera una pelea de gallos. Vamos cada uno a exponer desde nuestra óptica, desde nuestro conocimiento, lo que entendemos por iglesia en el sentido pleno de la palabra, de la iglesia fundada por Jesucristo. Vamos a tener, como lo acordamos con el señor Barragán, un esquema muy interesante. Vamos a tener 2 minutos de presentación. Yo quiero también conocer al señor Barragán, cuál es su iglesia, si tiene alguna función dentro de su iglesia, igual yo. Después vamos a tener 20 minutos de exposición. Empiezo yo. El señor Barragán va a seguir. Después 15 minutos de refutación y refuerzo y 5 minutos de conclusión y despedida. Ese es el formato que nosotros dos acordamos de antemano. Entonces, para los que no me conocen, yo soy Guido Roa, soy un teólogo laico católico de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y pues también soy docente de Biblia y Teología de la Renovación Católica Carismática y también del Instituto de Catequesis de la Diócesis de Palmira, donde yo vivo, en el Valle del Cauca, Colombia. Y ahora vamos a mirar a ver entonces la presentación de nuestro amigo Salvador Barragán. Adelante, Salvador. Gracias, Guido. Buenas noches a todos, hermanos evangélicos, amigos católicos. Mi nombre es Salvador Barragán, como lo acaba de decir el licenciado Guido Rojas. Yo soy de México, soy del estado de Michoacán, de una ciudad o de un pueblo pequeño que ya está constituida como ciudad, se llama Apatzingán, Michoacán. De México, queda en el centro del país. Yo pertenezco a una corriente bautista, se llama Primera Iglesia Bíblica. Soy ministro de culto, pertenezco al liderazgo de la iglesia. Estuve trabajando en varias misiones por parte de la congregación. Trabajamos en una misión a 3 horas de la ciudad, otra misión a 2 horas de la ciudad. Hemos trabajado en centros de rehabilitación con personas que tienen adicciones a las drogas, al alcohol, con prostitutas. Y siempre hemos trabajado en la obra de Dios. Ya tenemos como un par de años con mi esposa trabajando en la obra de Dios. Y como bien lo acaba de decir Guido, te agradezco, Guido, este tiempo, este espacio que me das para poder compartir. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque no es una guerra, no es dimes y diretes, no se trata de ganar, no se trata de desprestigiar, siempre y sencillamente la crítica tiene que ser una crítica constructiva, una crítica que edifique tanto a católicos, tanto a evangélicos. Y la crítica nunca tiene que ser personal, siempre tiene que ser doctrinal. Yo siempre he dicho eso. Gracias, Guido. Y que los que están viendo el video pues saquen sus conclusiones, ¿no? Bien, antes de empezar, Salvador, quería preguntarte, cuando tú hablas de ministro, ¿a qué se entiende? Porque
Para los que no somos católicos, perdón, para los que somos católicos, pensamos que ministro es algo equitativo a un pastor o es otra función dentro de tu iglesia. Bueno, en la iglesia solo tenemos dos funciones, que es el pastor, eh, que son los ancianos, que son sinónimos de pastor, y están los diáconos. Cuando yo me refiero que yo soy ministro de culto, es que yo estoy registrado ante la Secretaría de Gobernación de México, ante las sociedades religiosas como ministro de culto oficial ante Gobernación, pero no soy pastor de la iglesia. He trabajado como copastor o como asistente de pastor en las misiones que acabo de mencionar. Pero ministro de culto me refiero a que pertenezco al liderazgo de la iglesia. Pero en cuanto a eso, para ser un ministro, como tú dices, tienes que tener unas acreditaciones de acuerdo a algún Así, instituto bíblico. sí, yo estudié en el CETECA, que es el Seminario Teológico de Centroamérica, es el seminario bíblico, el Instituto Bíblico Betania se llama. Por ahí tengo mi certificado, tengo mi credencial también de ministro de culto. Y te digo, vuelvo a repetir, ante gobernación, ante las autoridades mexicanas, estoy registrado como un ministro de culto. O sea, tengo permiso para predicar ante el gobierno del país, pero no soy pastor, no tengo también por eso te hacía la aclaración en la publicación, ¿verdad? No tengo ninguna licenciatura en teología, porque para ser teólogo necesitas tener tu licenciatura y ser egresado de un seminario teológico, que es algo muy diferente a estudiar un instituto bíblico, ya sea un instituto bíblico avanzado o un instituto bíblico para hermanos principiantes, ¿no? Que es sobre el discipulado. Ya, bueno, gracias. Eso era de pronto que quería que me aclaras. Bien, entonces, sin más, vamos entonces a tener este compartir. Voy a empezar yo. Voy a pedirte, por favor, Salvador, acordamos con el señor Salvador, es una persona educada, culta, por eso es que no hubo necesidad de hacerlo como moderador. Entonces voy a pedirle al señor Barragán que por favor, cuando me falten 2 minutos, por favor me avise para yo ir cortando mi primera exposición. Igual cuando él tenga su exposición, también haré lo mismo. Bien, entonces con el tema de la iglesia es un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la iglesia de Jesucristo, cada uno desde su óptica. ¿Me A mí permites siempre los poquito, Guido? compañeros. ¿Cómo? ¿Me permites poquito para tomar tiempo? Porque no tengo, o si quieres tú toma el tiempo, no, por mí Bien, no hay ningún espérate, acá problema. tengo. Listo. Dale, listo, ya empiezo yo. Bueno, Ok. bien, ahora sí. Entonces, en esta primera exposición voy a centrarme en lo que es en la Biblia, desde el punto de vista del fundamento bíblico en el Nuevo Testamento, lo que nosotros entendemos por el término iglesia, eclexia, en griego, que es el sentido de la comunidad, de lo que Jesucristo fundó, de lo que nosotros creemos es la única y verdadera iglesia de Jesucristo, históricamente hablando desde hace 21 siglos atrás con la asistencia plena del Espíritu Santo. Eso no da pie que en la Iglesia Católica consideremos que las iglesias que nacen de la Reforma Protestante, ya a partir del siglo XVI, como tales, también son iglesias, nos unen, son parte del cuerpo místico de Cristo, el Espíritu Santo también actúa en ellas, hay salvación también en las iglesias cristianas de nombre, como le dice la Iglesia Católica, que son la Iglesia Luterana, la Iglesia Presbiteriana y la Iglesia Anglicana, y ahí para acá las del siglo XVIII, 17, 18, la congregacionista, la bautista y la metodista. Entonces, con eso la Iglesia Católica, mucha gente no sabe, hay unos vínculos a nivel ecuménico, o sea, hay relaciones tanto a nivel bíblico, teológico, pastoral, proyectos a nivel sobre temas de derechos humanos y demás, ¿no? Eso se hace desde la forma de los líderes, en este caso el Papa Francisco con los líderes de estas iglesias cristianas, que a veces eso se desconoce. Eso se llama ecumenismo, no es una especie que la Iglesia Católica las vaya a agrupar con el Papa como si fuera el único representante, eso no es nada que ver eso. Entonces, pero eso cualquier persona puede averiguar lo que es el ecumenismo y ampliar un poco más al respecto. Entonces, haciendo esa aclaración, voy entonces a hacer un primero análisis bíblico sobre el tema de la iglesia. Por lo general siempre utilizamos, los apologistas utilizan mucho Mateo 16, 18 y lo que tiene que ver con Pedro. Yo en este caso no lo voy a hacer porque ya muchas veces lo he hecho anteriormente.
voy a hacerse unas anotaciones de orden bíblico, eclesiológico del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que es una de las cartas que el apóstol escribió de la cautividad cuando estaba preso, fechada hacia el año 60 o 63, un poco antes de su martirio, a los cristianos que estaban en Éfeso, en Turquía, en Asia Menor, y que se ha sido considerada como una carta o una epístola netamente eclesiológica porque hace mucha mención a lo que él ve en ese entonces, lo que era ya la formación o cómo se iba componiendo o desde el punto de vista de su misma revelación que él mismo lo da. Él es un apóstol posterior a la resurrección de Jesucristo. Él mismo dice que todo ha sido revelado por Dios. Por eso es que es muy importante todo lo que es el compendio paulino, el corpus paulino, en lo que es la conformación de la iglesia y el cristianismo como tal. Sin más preámbulos, entonces vamos a ver lo que aparece inicialmente en la carta a los Efesios, lo que el apóstol escribió. En el capítulo 1, verso del 22 al 23, yo utilizo, pues es mi forma de estos compartir. Respeto mucho cuando mis oponentes o las personas con las cuales he debatido utilizan Biblias electrónicas. Yo utilizo Biblias en físico. Especialmente en estos compartir, a veces utilizo Biblias evangélicas, de las mejores que han salido, porque es una forma de demostrar cómo yo, un teólogo católico, también puedo defender mi posición a conocer con estas Biblias que son excelentes. Todas las que yo tengo, he aprendido mucho de ellas, sobre todo porque también tienen comentarios a pie de página. Son Biblias especializadas, escritas por biblistas, teólogos, pastores de diferentes institutos bíblicos, de diferentes seminarios, de diferentes facultades de teología, muchas de las cuales se consiguen son solamente por Mercado Libre, por Amazon o por librerías especializadas. Esta que tengo inicialmente es la Biblia de Estudio Scofield, fue escrita por un erudito bíblico muy importante, el doctor C.I. Scofield. Entonces, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso del 22 al 23, dice esta Biblia, que es de la Reina Valera del año 1960, tiene como subtítulo Cristo exaltado como la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Y dice en el verso 22 y 23, algo que quiero acotación, dice, en relación al Padre, porque sabemos que la iniciativa de la salvación viene del Padre. El Padre es el autor, por así decirlo, no solamente de la creación, sino también de la redención. En cuanto a Él manda a su unigénito, a su único Hijo, para morir por la expiación de todos los pecados, después de lo que fue la desobediencia de Adán y Eva. Y con Jesucristo hay algo muy importante, se hace una nueva alianza, un nuevo pacto, un nuevo, un nuevo acuerdo entre Dios, ya no solamente con el pueblo judío, que era el pueblo de la primera alianza, sino con todo lo que es los judíos, los samaritanos y los gentiles. Viene a conformarse lo que conocemos como la catolicidad de la iglesia en el sentido del término griego católicos, que quiere decir universal. Eso también es muy importante para mirarlo a ver, porque lo que es la iglesia de Jesucristo, ya hacia el año 60-61, ya era esa iglesia que se iba expandiendo, que empieza en Jerusalén, pero que se iba expandiendo a las diferentes comunidades de Asia Menor, y en lo que hoy en día es Turquía, Grecia, Roma y España. Y ahí también la importancia de estas mismas epístolas. Entonces dice el apóstol Pablo a los fieles cristianos en Asia, dice, en relación al Padre, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, el Padre somete todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y le dio como cabeza sobre todas las cosas que es la iglesia. O sea, nosotros reconocemos bíblicamente que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es el pastor, Jesucristo es el guardián, Jesucristo es el novio de la iglesia, Jesucristo es el esposo. Todos los prerrogativos que encontramos en la Biblia dan a entender que Jesucristo es el líder de la iglesia, de la única y verdadera iglesia que ha existido durante el tiempo en que estuvo aquí en la tierra, en que hizo su misión salvadora, en que predicó el evangelio, en que tuvo sus primeros seguidores, los apóstoles. El término apostolo en griego es el enviado, y el cual de ellos después fueron a dar a predicar la buena nueva con la asistencia plena del Espíritu Santo, que se hace presente en lo que fue la fiesta del Pentecostés. Y sigue siendo en el verso 23, en relación a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, sigue algo muy importante. Quiero que pongan mucho cuidado. Dice, la iglesia, la cual es su cuerpo. Y sigue diciendo algo importante, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. O sea, la plenitud en el sentido pleno de la palabra es, o sea, que todo el poder divino de Jesucristo,
todo el poder salvador, todo lo que Él es como el Hijo de Dios, como el verbo, o sea, la palabra, el logos en griego encarnado, la plenitud la ejerce de una manera plena, constante en su iglesia. Aquí mismo lo dice. Por eso es muy importante identificar las características de esa iglesia, la relación directa con Jesucristo y en el cual todos nosotros como el cuerpo místico estamos llamados a pertenecer, a perseverar y a proclamar también esta buena noticia. La otra cita bíblica que quiero traer a colación en esa misma línea es del mismo apóstol de los gentiles, el mismo apóstol Pablo, ya esta vez es en el capítulo 5, verso del 23 al 27, también tiene como subtítulo, dice Ilustración de Cristo y la Iglesia, en relación a la vida matrimonial de los creyentes. Hay aquí el apóstol Pablo va a hacer como una analogía, como un simbolismo entre lo que es el matrimonio, la relación del esposo con la esposa en la misma cultura judeocristiana con lo que es Jesucristo con su iglesia. Dice otra vez el apóstol Pablo en el verso 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, en el sentido patriarcal de lo que era la familia judía, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Volvemos a lo mismo, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, ya lo veíamos, la misma idea de Efesios 1, 22, 23, pero dice una acotación muy importante, dice, y Él es el Salvador. O sea, aquí vamos mirando a los adjetivos o las características de la iglesia. Veíamos inicialmente que Jesucristo actúa plenamente, la plenitud de lo que Él es en su divinidad, en su cabeza como tal, en la protección de Jesucristo, la ejerce en su iglesia. Aparte de eso dice, Él es el Salvador de la iglesia. O sea, no hay otro medio. No hay otro medio por el cual se salva la iglesia, se santifica la iglesia, se redime la iglesia, se persevera en la iglesia. Él es el Salvador y ni siquiera el poder del mal puede vencer a esa iglesia. Ni siquiera Satanás con todas sus artimañas, ni siquiera los hombres con todas sus debilidades, ni siquiera con todos los pecados, flaquezas, herejías, cismas, discordias, guerras que se hayan presentado en el nombre de Jesucristo, ni siquiera eso puede detener la acción salvadora de la iglesia porque está cimentada en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Sigue diciendo el mismo apóstol, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, vemos otra vez está sujeta, toda la sujeción de la iglesia en el sentido de las características que Jesucristo decía, en el sentido de la forma como Jesucristo quería su iglesia, una iglesia jerárquica, una iglesia con diferentes dones, carismas, desde el mismo tiempo de Jesucristo. Veíamos que él tuvo 12 apóstoles en relación a las 12 tribus de Israel, pero igualmente también tuvo 72 discípulos. Y ya la iglesia después se fue organizando. Vemos que Matías reemplaza a Judas, después se nombran episcopos, presbíteros, diáconos que tienen una función de liderazgo en la iglesia. Eso lo puede ver usted en Filipenses 1.1 y en Tito 1.5 y también lo que las recomendaciones que hace Pablo a los episcopos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Eh, Dice en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a su iglesia. Otra característica. Cristo ama a su iglesia. Cristo es el salvador de su iglesia. Cristo ejerce su plenitud en la iglesia para santificarla, haciéndola purificada en el lavamiento, en el agua y en la palabra. A fin de presentarla a sí mismo, vamos a ver cómo es esa iglesia de Jesucristo. ¿Qué características tiene esa iglesia de Jesucristo? Lo dice en el verso 27. Dice, una iglesia gloriosa. Una iglesia que tiene la gloria, o sea, la doxa, una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa sin mancha. Aquí hay que mirarlo, ver algo muy importante, porque esta iglesia decimos que, bueno, lo dice la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros discernir que el mismo Pablo dice que es una iglesia santa, es una iglesia gloriosa, mancha, sin pecado, en relación a los hombres? Aquí hay que tener en cuenta que la iglesia tiene una parte divina y tiene una parte humana. Como decíamos, una parte divina por Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Fue hecho igual a nosotros, menos en el pecado cuando estuvo en la humanidad. Prometió antes de regresar al cielo, en Mateo 28:19, estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Prometió en Mateo 16:18 que ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Pero eso también hay que mirarlo a ver que también tiene una parte humana. Hay una parte también humana en el cual todo lo que sea pecado, divisiones, cismas, guerra, lo que decía anteriormente, egoísmos, discordias, viene de los hombres. No viene por Jesucristo. Pero sigue siendo esa iglesia santa, pura, inmaculada por Él.
Por eso decía Agustín de Hipona, uno de los doctores de la iglesia, muy conocidos, ya que nuestro señor, nuestro amigo el señor Barragán le encanta mucho estudiar todo lo que son los padres de la iglesia, la patrística y todo eso. Él decía algo muy importante, él decía que la iglesia es santa y prostituta, santa y meretriz, decía, santa por Jesucristo y meretriz o pecadora por nosotros, en la medida en que muchas veces no somos fieles a ese llamado, en la medida que muchas veces nos podemos desviar del camino, en la medida que muchas veces por nuestros propios egoísmos, nuestras propias divisiones, nuestros propios intereses, estamos en contra de la misma oración sacerdotal que Jesucristo dio al Padre en lo que era el huerto de Getsemaní, la oración que se conoce en Juan 17:21, cuando dice, le clama al Padre, dice, Padre, que todos sean uno como tú en mí, yo en mí, que el mundo, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es de pronto el mayor pecado que la Iglesia Católica ha visto a través de todo el tiempo, de esos 21 siglos, esas mismas divisiones, esas mismas subdivisiones que se han presentado de acuerdo al propio pecado que ha habido tanto dentro de los mismos miembros de la Iglesia Católica como también con las personas, los otros cristianos que después pues, se separaron por diferentes circunstancias de orden histórico y del momento, que eso había que analizarlo también de una manera más detallada. Eh, y concluyo también en esa misma carta a los Efesios, en el verso 29 y 30, la misma idea que da el apóstol Pablo dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo cuida a su iglesia. O sea, no se puede aborrecer, no se puede despreciar a la iglesia de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, porque Él la redime, porque Él la lava con su propia sangre en el Calvario, porque Él está presente, porque Él salva a la iglesia, porque es su cuerpo, porque es preciada para Él, porque es amada para Él. Y en el verso 31 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. O sea, somos cuerpo en el sentido pleno. Aquí lo dice, que de la carne y el cuerpo de Jesucristo en la muerte de Él, en la redención en la cruz. Por eso es que es tan significativo cuando Jesucristo es traspasado y sale, brota de Él sangre y agua. O sea, toda su humanidad, todo lo que Jesucristo le costó el precio de sangre, el haber saldado esa deuda que tenía la humanidad por la misma desobediencia, por el mismo pecado, ya decíamos, de Adán y Eva, y todo lo que fue la historia de la salvación, todo como se fue conformando ese propósito de Dios para traer a su Hijo. Primero, como decíamos, en el mundo judío, en el pueblo judío, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el gran legislador de los judíos, todo lo que fue la época de los reyes, de los grandes profetas, la misma división del pueblo judío. Si nosotros comparamos lo que es la historia del pueblo judío con la historia de la Iglesia Católica, tiene muchas cosas. Como decía el Papa Juan Pablo II, luces y sombras. Usted va a ver en el Antiguo Testamento todo un antagonismo, todo lo que se puede ver en la historia de la Iglesia Católica, todo lo que los apologistas o historiadores o teólogos pueden criticar a la Iglesia Católica, Inquisición, cruzadas, guerras, todas esas divisiones, apostasía, pecados, sus dirigentes, todo eso también lo podemos encontrar también reflejado en el Antiguo Testamento, pero creemos, pensamos y estamos firmemente convencidos, de acuerdo a la palabra de Dios, que sigue siendo esa iglesia santa, pura, sin mancha, por Jesucristo nuestro Señor, no por los hombres, sino por Él. Quiero terminar esta primera parte, ya 15, 16 minutos, con una explicación a pie de página que da en esta Biblia de Estudios Coffee, que me parece muy importante. De acuerdo al pensamiento de un biblista evangélico, dice, la obra de amor de Cristo por la iglesia es triple. Veamos a ver cómo refiere ese amor. Dice, en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, la iglesia de Jesucristo es una, tanto desde los inicios del cristianismo, con los apóstoles en Pentecostés, con lo que fueron los primeros cristianos, las generaciones posteriores a los apóstoles, con esas primeras herejías que hubo con el gnosticismo, con el montanismo, con el arrianismo, con los optiquianos, como estos grandes hombres, algunos sucesores de los apóstoles que vamos a ver más adelante, perseveraron en la fe. Después, anterior a lo que fueron todas las persecuciones romanas, posteriores a las persecuciones romanas con el emperador Constantino en el Edicto de Milán, donde se le da esa paz religiosa a los cristianos, después de lo que fue la conversión de los bárbaros, de todo lo que fueron esos pueblos bárbaros, de la época de Carlomagno, de Clodoveo y demás, con todos estos grandes misioneros, San Patricio, San Bonifacio,
San Agustín de Canterbury, San Martín de Tours. Y eso lo digo porque a nuestro amigo Barragán le gusta mucho estudiar la historia. Con lo que fue en la Edad Media, con un Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, a pesar de la opulencia en que se vivía la iglesia en aquel entonces, a veces de la desviación de muchos de estos pontífices, ellos por así decirlo sostenían la iglesia, con lo que fue después de la iglesia, lo que fue la reforma protestante, que fue una gran sacudida, una herida abierta, con lo que fue estos hombres que llegaron después, Ignacio de Loyola, con la orden de los jesuitas, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y demás. Entonces, por eso dice acá, este mismo biblista dice, el amor de Jesucristo en su iglesia pasada, presente y futura. Por amor a él se dio a sí mismo para redimir a la iglesia. Es amor en este sentido pleno de la palabra en la iglesia, como recompensa de su sacrificio y obra de amor. Él, Jesucristo, se presentará a sí mismo a la iglesia en perfección total, una perla preciosa, como dice en Mateo 13:46, y en ese mismo peregrinar estamos todos nosotros esperando ya lo que es la parucía o la segunda venida de Jesucristo, donde, como dice en el libro del Apocalipsis, Maranata, pedimos nuevamente que venga Jesucristo. Mientras tanto, seguimos en esta iglesia, seguimos peregrinando en este mundo, seguimos proclamando el Evangelio, como él mismo lo pidió, a todas las naciones y bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que ha hecho la Iglesia Católica desde la época de los apóstoles, de los primeros cristianos y a través sucesivamente, como vi en este primer bosquejo, en un sentido pleno de la palabra de lo que ha sido 21 siglos del cristianismo. Bien, entonces hasta ahí mi primera intervención, se me fueron 19 minutos, entonces vamos a darle paso al señor Salvador Barragán para que haga su primera exposición. Voy a tener el cronómetro, voy a reiniciarlo, entonces cuando usted quiera, señor Salvador. Sí, adelante. Bueno, bien Sí, pueda. gracias, Guido. Muy acertado todos tus comentarios. Mi primicia en esta noche va a ser en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 18. Mateo, capítulo 16. Versículo 16 dice la palabra de Dios. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta primicia de Mateo 16:18 es una primicia que se confirma en el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento la Iglesia Católica formula todas sus dogmas, formula todas sus enseñanzas, formula todas sus doctrinas, pero este versículo de la palabra de Dios que acabamos de leer se puede decir que es la primicia que usa la Iglesia Católica para decir que es la iglesia fundada por Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces aquí la palabra Pedro, la palabra Petra, es una palabra que se utiliza para, y no voy a dar mucha explicación de eso porque me quitaría mucho tiempo, pero voy a hacer una énfasis y una reseña así muy por encimita para poder avanzar. Cuando dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra Pedro y la palabra roca son dos palabras dentro de la etimología griega diferentes. Entonces, piedra es una piedra pequeña, roca es una piedra grande, una piedra que pusieron en la tumba de Jesús de manera que no la pudieran mover. La Iglesia Católica dice que la iglesia está fundamentada sobre la persona de Pedro y está edificada sobre la persona de Pedro. Por eso asimismo reclama ser la iglesia de Jesucristo, porque dicen que tradicionalmente pueden demostrar una conexión por medio de una sucesión apostólica hasta Pedro. Ese es uno de los argumentos principales que usa la Iglesia Católica para argumentar y para gritar al mundo que son la iglesia de Jesucristo. Pero si nosotros vamos a la interpretación de Mateo 16:18, vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la iglesia de los primeros 4 siglos, la iglesia de los primeros 3 siglos, no creía que la iglesia fue fundada sobre la persona de Pedro.
Pedro, dentro de la historia de la iglesia primitiva, que es el libro de los Hechos, que es un libro histórico, nos damos cuenta que Pedro fue considerado igual que todos los apóstoles, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo dice que la columna era el apóstol Juan, el apóstol Pedro y Santiago. Entonces, había 3 columnas dentro de la iglesia. Dice Cirilo de Jerusalén, dice: creo que con la palabra Petra o piedra debemos de entender la fe inquebrantable de los apóstoles. Dice también San Juan Crisóstomo, dice: sobre esta Petra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe, la confesión, la cual la confesión del apóstol, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. San Ambrosio de Milán dice: en el cuarto sínodo ecuménico de Calcedonia se enseña exactamente lo mismo. Podemos leer las retractaciones de San Agustín de Hipona 4 años antes de que los bárbaros invadan el norte de África, ya sea Cartago o Hipona. Cuando escribe sus retractaciones hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Se retracta, invita a la iglesia a que interprete Mateo 16, 18, o da las 2 opciones de que la iglesia no está fundada sobre la persona de Pedro. Porque la iglesia evangélica en general no cree que la iglesia está fundada sobre la persona de Pedro, porque más adelante en Mateo 16 en adelante, el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque tú no buscas las cosas celestiales y las cosas terrenales. Satanás estaba siendo influenciado, Pedro estaba siendo influenciado por Satanás para poder atrofiar los planes y los propósitos de Dios, que era el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, San Juan Crisóstomo y San Hilario, el mismo San Jerónimo, varios padres de la iglesia formulan que la iglesia no está fundada sobre la persona de Pedro. Incluso en el cuarto sínodo económico de Calcedonia, les vuelvo a repetir, que se lleva a cabo y se registra históricamente que la iglesia está fundada sobre la fe y sobre la confesión que hizo Pedro. Entonces el apóstol Pedro más adelante dice que somos piedras vivas. Entonces, toda aquella persona que confiese que Jesús es el Señor y que Jesús es su Salvador, viene a ser una piedra pequeña que ha sido depositada o ha sido puesta sobre ese gran edificio. El fundamento y la cabeza de la iglesia es Jesús, como lo acaba de decir nuestro amigo Guido. El fundamento de la iglesia, el primero que hizo su confesión de fe fue el apóstol Pedro, fue esa piedra pequeña que fue puesta en el cuerpo de Cristo. Después, todos aquellos que han confesado públicamente que Jesús es su Señor, pasan a ser esas piedras pequeñas. Entonces la iglesia no está fundada sobre la persona de Pedro, la iglesia está formada sobre la confesión de fe que hizo Pedro. Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Sabemos que la membresía para ser un miembro de la iglesia, fíjense, ahorita me gustó mucho lo que dijo Guido, ¿no? Tanto iglesias evangélicas, tanto iglesias católicas, la iglesia católica ahora en el sínodo económico del segundo sínodo económico del Vaticano II aceptó el protestantismo como iglesias separadas, pero las adoptó como hermanas. En el Concilio de Trento se sataniza la reforma protestante, se sataniza la iglesia católica, todas aquellas iglesias que están separadas de la jurisdicción de Roma, todas aquellas iglesias que no tienen el rito latino, que era lo que confesaba Bernardino, que era el campeón del Concilio de Trento. Son 2 posturas muy diferentes. Ahora vemos que la iglesia no es una institución. Muchos católicos, y yo sé que tú no lo haces, Guido, pero muchos católicos laicos identifican la iglesia como una institución, como una jerarquía. Identifican la iglesia como una institución dogmática o una institución religiosa. Para que una persona pueda ser parte del cuerpo de Cristo y para que una persona pueda ser parte de la verdadera iglesia de Jesucristo, y no me estoy refiriendo a una denominación, ya sea un reformado, un presbiteriano, un bautista, un católico, un ortodoxo o un anglicano, para ser parte del cuerpo de Cristo y para pertenecer verdaderamente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nada más existe una membresía, o para tener esa credencial para ser parte dentro del cuerpo de Cristo, es la regeneración. Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo habla de una regeneración. ¿Y cuáles son los frutos que tiene que dar esa iglesia? Los frutos que tiene que dar esa iglesia son frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, a mí me hace parte, yo grito públicamente que soy parte de la iglesia de Cristo, no por pertenecer a una denominación, o no por ser católico, o no por ser ortodoxo.
Yo soy parte de la verdadera iglesia de Jesucristo, porque mi membresía y mi credencial es que he nacido de nuevo y he sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo da muchas reseñas y dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz, en San Juan 10:27, dice, y yo les conozco y me siguen. El verdadero siervo de Jesucristo sigue la voz del Señor Jesucristo y obedece al Señor Jesucristo. Dice que el ladrón no viene a hurtar, a matar y a destruir, pero él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que cada día se añadían los que debían de ser salvos. Entonces, para ser parte de la iglesia de Jesucristo no es por un sacramento, no es por un ritual. Creo que la iglesia católica, el bautismo es el sacramento que utiliza para que puedan ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia católica, pero nosotros creemos que la credencial que debe tener el pecador es una regeneración, de que ha nacido de nuevo por el poder renovador del Espíritu Santo, y esa es tu credencial y tu afirmación de que eres parte de la verdadera iglesia de Cristo. Los israelitas tenían que ir a adorar a Jerusalén, que era el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, donde entraba el sacerdote una vez al año. Ahora el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea, la verdadera iglesia no se identifica por una denominación, no se identifica por una institución dogmática religiosa, con un poder monárquico, un obispo monárquico que tiene la jurisdicción universal, todos aquellos que están sujetos bajo su rito, sino la verdadera iglesia de Jesucristo es el verdadero templo de Dios. Ahora nosotros los cristianos, los hijos de Dios, hemos sustituido el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén no existe, ¿verdad? Solo existen los muros, pero ahora nosotros somos el templo que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, la iglesia no es una institución dogmática, la iglesia no es una denominación. Muchos católicos dicen, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque hay 70,000, 80,000, 30,000 denominaciones, pues ¿cuál es la verdadera? No existe ninguna iglesia perfecta, pero lo que sí existe, podemos decirlo de esta manera, son iglesias que verdaderamente comparten la palabra de Dios, porque a eso hemos sido llamados. Entonces, la iglesia verdadera se identifica por los nacidos de nuevo. La iglesia verdadera la incorporan o la forman las personas que han sido salvas. Todos aquellos que han sido salvos y todos aquellos que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo son los que pertenecen a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia a menudo vemos que la iglesia, que consiste precisamente en la multitud de laicos, la iglesia católica no sé cómo lo formule, ¿verdad? Pero vemos que la iglesia católica, los católicos laicos se identifican con la iglesia como un magisterio, con una monarquía que es el obispo de Roma, y nosotros los evangélicos no tenemos un obispo monárquico, sino el piloto de nuestras almas y el obispo de nuestras almas es Jesucristo, el administrador de nuestra vida es Jesucristo, que es lo que quiere decir la palabra obispo. Entonces la palabra de Dios sigue diciendo, voy a leer otra cita bíblica, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hay tres palabras claves, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es lo que identifica a la verdadera iglesia. La verdadera iglesia identifica toda aquella que proclama, toda aquella iglesia que predica el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles y en el compartimiento del pan. Nada más hago esta pequeña aclaratoria, el compartimiento del pan no tiene absolutamente nada que ver con la misa que proclama hoy la Iglesia Católica Romana. Sí tiene que ver con la comunión, sí tiene que ver con el partimiento del pan, la ordenanza que da nuestro Señor Jesucristo, pero un ritual muy diferente a lo que conocemos hoy en día como el sacrificio literal de Jesús que hace la Iglesia Católica Romana. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la Iglesia? O sea, los profetas. Hay más de 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento que profetizaban que iba a venir el Mesías. Después viene el Mesías, se cumple la profecía mesiánica, vienen los apóstoles y ese viene siendo el fundamento, la enseñanza y la doctrina de los apóstoles. Entonces, si nosotros vamos a la palabra de Dios o queremos forzar mucho la palabra de Dios para adjudicarse a una institución dogmática religiosa, que la iglesia está formulada o la iglesia está edificada sobre una persona,
que el Señor Jesucristo la llamó, aléjate de mí, Satanás, que fue Pedro. Entonces la iglesia sería como ponerla sobre la arena, ¿verdad? Porque la iglesia está fundamentada sobre Jesús. Jesús es la roca inmovible. Jesús es la roca que ha puesto Jehová de los ejércitos sobre Sión, para que todo aquel que en él confíe no sea avergonzado, dice la palabra de Dios. Esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia son aquellos que proclaman las buenas nuevas de salvación. La verdadera iglesia son aquellos que han confesado públicamente que Jesús es su Salvador. La verdadera iglesia es todo aquel que ha nacido de nuevo. La verdadera iglesia es todo aquel que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. La verdadera iglesia es todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Y un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento verdadero es que cometiste un pecado y ya no lo vuelves a practicar. Y esto no quiere decir que no volvamos a pecar, simple y sencillamente que nos hemos alejado de ese pecado. Ese es un arrepentimiento. El arrepentimiento también es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Jesús dice, no me escogieron vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Entonces, la elección para su iglesia es de Dios, la soberanía de Dios. La iglesia la formulan los salvos. La iglesia los formulan las personas que han sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo. La iglesia verdadera es la que proclama las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. O sea, siempre Israel en el Antiguo Testamento, el buen pastor era el Señor, ¿verdad? Dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en vosotros, dice, llevaréis mucho fruto. Y el que lleva mucho fruto, seréis mis discípulos, dice, si no mal recuerdo, Evangelio de San Juan, capítulo 15 y versículo 8. Entonces, la verdadera iglesia, como lo dijo Guido hace rato, es aquella iglesia que lleva muchos frutos. Y uno de los frutos que tiene que dar la iglesia es amarnos los unos a los otros. Los frutos que tiene que dar la verdadera iglesia son frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos que tiene que dar la iglesia, ¿sí? Son las obras de caridad también que hace la iglesia a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados, pero no creemos que son obras para salvación, simplemente son consecuencias de nuestra fe en el Señor Jesucristo. La verdadera iglesia se identifica por obedecer a Jesús. La verdadera iglesia se identifica por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando fuiste en el Evangelio, la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 9, 10 y 11, dice que cuando creíste en el Evangelio de verdad, fuiste sellado por el poder del Espíritu Santo para el día de la redención, que son las arras de nuestra esperanza. Entonces, un cristiano que ha sido regenerado, un cristiano que ha nacido de nuevo, ha sido sellado como un documento, y ese documento oficial, dice la palabra de Dios, que somos cartas vivas. Ese sello que ha puesto el Señor, que es el sello del Espíritu Santo, es nuestra identificación que pertenecemos verdaderamente a la Iglesia de Jesucristo. Erróneamente la Iglesia Católica Romana, hoy en día agradezco a Guido las palabras que dio hacia nosotros, pero anteriormente podemos ver que no, ¿verdad? Sí, puede ver usted patrística donde dice, si no mal, no recuerdo quién lo dijo, que fuera de la Iglesia, que nadie puede ser cristiano si no tiene a la Iglesia Católica por madre. Pero la palabra de Dios dice en San Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no necesitamos estar en una institución, sí necesitamos pertenecer a la Iglesia de Jesucristo, porque la Iglesia de Jesucristo es la portadora del Evangelio y es la portadora de las buenas nuevas de salvación. Nosotros no nos identificamos por un obispo monárquico. Para nosotros, para poder demostrar que somos la iglesia verdadera de Jesucristo, la historicidad no es un sinónimo de verdad. Podemos ver los hindús que son más históricos y son más antiguos que el cristianismo. Y si usamos la lógica, pues entonces también los hindús dirían que son la religión verdadera. Aquí lo importante para poder demostrar doctrinalmente que somos la iglesia que Jesús fundó y que somos la iglesia que Jesucristo dejó para predicar sus buenas nuevas de salvación, es que podamos demostrar una conexión doctrinal con Jesucristo, que podamos enseñar las enseñanzas que practicaban los apóstoles, las enseñanzas que practicaba nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ese es el verdadero evangelio, esa es la verdadera iglesia.
La verdadera iglesia es aquella que honra a Jesús. La verdadera iglesia es aquella que obedece a nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dice, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Entonces, la verdadera iglesia es la que obedece a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fundó su iglesia, yo lo voy a decir de una forma personal y lo he platicado con muchos hermanos, yo no dudo de la Iglesia Universal Antigua, porque históricamente tenemos que ser muy sinceros y tenemos que ser muy honestos, que a partir del siglo II, la Iglesia Universal Antigua se fue dando ese título, ¿verdad? Que no fue una tradición apostólica, mucho menos una tradición de Jesús, ni se menciona en la palabra de Dios, pero surgió en el siglo II, pero surgió con un propósito. Desgraciadamente Roma y sus teólogos no tuvieron, los eruditos, los grandes campeones 2 minutos. del catolicismo han tergiversado esa parte de la historia. No me va a alcanzar el tiempo, pero se dio en parte que era una iglesia universal porque el gnosticismo decía, el gnosticismo surgía en ciertos pueblos y en ciertas ciudades pequeñas. El cristianismo decía que no, que el cristianismo era universal, que el cristianismo era para todos, el evangelio era para todos, Jesús era para todos, la salvación era para todos. Eso era lo que la iglesia enseñaba cuando se refería a la iglesia universal, que la iglesia se expandía porque la iglesia crecía y crecía y crecía y crecía y crecía y crecía y no paraba de crecer. Ese era el significado. La iglesia nunca se identificó ante el mundo como una institución dogmática. Eso viene a suceder después cuando la iglesia y el Estado se unen, cuando la iglesia se hace una religión oficial de Estado, cuando el obispo de Roma empieza a reclamar para sí una primacía, para ser el obispo monárquico y se une el Estado, nacen los estados pontificios, el, 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 el imperio carolingio, y después viene cuando los bárbaros en el poder político, el obispo de Roma, Gregorio el Grande, y podemos ver cómo surge esta institución católica romana que tiene su jurisdicción en Roma, y antes la tenía en Letrán, que no era el Vaticano y no existía en Roma, sino en la Edad Media la Iglesia Católica tenía su sede en Letrán, no Minutos. siempre ha estado en Roma. ¿Tiempo? Sí, 20 minutos. Ok. Bien, entonces reinicio otra vez. Ya empiezo. Bien, entonces escuchamos la exposición de nuestro amigo Salvador Barragán. Capté varias cosas, capté algo desde el punto de vista doctrinal, algo pastoral, donde decía la salvación, la soberanía de Dios, pues de acuerdo a su propia ideología, de sus propios eh, ideales, de acuerdo a lo que él profesa. Eso está muy bien, lo comparto. Pero también veo que el señor Barragán utiliza a veces cuestiones de orden histórica, pero al mismo tiempo dice que no es importante la historia, y eso voy a hacer énfasis en esta parte. Primero dice algo al inicio de su exposición, dice que pensamos en la Iglesia Católica, no sé si lo dice a nivel personal o si tiene una declaración oficial que nosotros creemos que Pedro es la roca y no Jesucristo. Eso no es verdad. Doctrinalmente la Iglesia Católica no piensa eso, a menos que nuestro amigo Salvador Barragán me lo muestre, porque yo tengo aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Este es un manual oficial de la Iglesia Católica. Lo que está consignado acá es por así decirlo, es una norma de fe para los católicos. Y si vamos a hablar sobre el término de la relación de Jesucristo con la iglesia, nos dice, cuando habla de la iglesia cuerpo de Cristo, los padres o sea, los que redactaron este catecismo en tiempos del Papa Juan Pablo II, hacia la década de los 90 del siglo pasado, dicen en el numeral 792, para nuestro amigo Salvador Barragán y para todas las personas que no son católicos, que nosotros no pensamos que Pedro es la piedra de la iglesia, sino pensamos que es Jesucristo. Dice textualmente, Cristo cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, como lo dice en Colosenses 1:18. Él es el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre y es el primero entre todos, Colosenses 1:18. Principalmente en la iglesia por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. O sea que nosotros sí creemos y confesamos que Pedro es el fundamento sobre la iglesia de Jesucristo, pero lo dije en la primera parte, Jesucristo es la piedra del ángulo, Él es el pastor, Él es el guardián, Él es el esposo,
Por eso las cartas, las epístolas a los Efesios, que me parece muy interesante en ese aspecto, para mirar a ver de acuerdo lo que piensa el apóstol Pablo, es lo mismo que nosotros creemos hoy en día después de 20 siglos, 21 siglos después. El señor Barragán también hablaba sobre los primeros concilios y hablaba sobre los padres de la iglesia, tanto de Oriente como Occidente, nombró algunos padres, San Juan Crisóstomo, entre muchos otros, pero eso demuestra una cosa, demuestra que esa iglesia ya existía antes de la Reforma Protestante. Eso es lo que quisiera que nuestro amigo Barragán me explicara. Si estos personajes que él está nombrando y estos concilios son parte de qué, son parte de la iglesia católica o son parte de una iglesia no denominacional o son de una iglesia que viene después de Constantino o es una iglesia Babilonia la Grande, porque en el aspecto de eclesiología en el mundo protestante se manejan muchas variantes, entonces tenemos que ser muy claros cuando se manejan esos términos, esos concilios, concilio de Trento hasta el concilio Vaticano II, han habido 21 concilios desde Nicea, desde el año 325, eso hace parte de la herencia y de la tradición de la Iglesia Católica desde los primeros siglos. Ahora, la Iglesia Católica como tal no nace en el siglo II, sino que viene de los mismos albores del cristianismo, se lo voy a demostrar. Decía el historiador protestante Robert McLaren, decía que los inicios del cristianismo apuntan hacia Roma. Voy a demostrar también solo con Biblias y diccionarios evangélicos por qué nosotros decimos que la Iglesia Católica tiene su sede en Roma, aunque nace en Jerusalén, pero se va a extender y hasta Roma, de acuerdo a las mismas circunstancias históricas, culturales, religiosas de tiempo atrás. Bien, lo voy a hacer también como lo hice en la primera vez, solo con Biblias evangélicas. Esta es la Biblia de Estudio Raleigh, esta es una Biblia de Estudio evangélica, es una Biblia de la Reina Valera del año 1960, es escrita por un pastor, teólogo y biblista, el doctor Charles Carl Raleigh, es un biblista Un evangélico con anglicano, maestría. un Discúlpame. erudito anglicano. Sí. Perdón. Por lo tanto, todas estas opiniones para mí cuentan mucho, como lo decía yo, porque es del mundo evangélico. Si yo citara, por ejemplo, la patrística, si solamente cita el Concilio Vaticano, el catecismo para explicarle a nuestro amigo Barragán en el sentido de Cristo con la iglesia. Pero siempre en esos compartir utilizo Biblias evangélicas para que mis amigos evangélicos y demás pues también tengan otro criterio de acuerdo a sus propios eruditos y no de acuerdo a lo que piensa la Iglesia Católica, porque entonces diría, bueno, como él es teólogo católico, entonces está hablando solamente del magisterio eclesiástico de la Iglesia Católica. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ha sido considerado como el Testamento de los Apóstoles, un libro muy importante, se lo recomiendo, escrito por el evangelista Lucas, apóstol, seguidor del apóstol Pablo Griego, escrito hacia los años 80. Estamos hablando casi 50 años después de que Jesucristo había regresado al cielo. Muy interesante este libro, Hechos de los Apóstoles. Nos da lo que es el inicio, cómo la iglesia se fue formando, cómo en los primeros capítulos el que lleva la batuta es Pedro y después se hace la transición hasta el apóstol Pablo, pero en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 8, hay una cita bíblica muy importante porque son palabras de Jesucristo antes de regresar al cielo, y en estas Biblias la toman en rojo, en rojo para demostrar que son de Jesucristo, o sea, en letra roja, dice Jesucristo. Pero recibirán el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo está hablando, Él va a regresar al cielo. Ya decíamos también en la misma eclesiología del apóstol Pablo que Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es el salvador de la iglesia, Jesucristo es el redentor de la iglesia, Jesucristo ama a su iglesia, Jesucristo ejerce plenitud en la iglesia. Lo dice de las mismas epístolas de Pablo, ¿ve? Y esa misma función de la iglesia va a ser en compañía del Espíritu Santo. Aquí lo promete Jesucristo a los apóstoles, el Espíritu Santo, y seréis mis testigos. O sea, el término testigos en griego mártir, seréis mis testigos, y empieza diciendo en la manera geográfica como se fue conformando la iglesia, dice en Jerusalén, por la importancia de que era Jerusalén en el mundo judío, Jerusalén, la ciudad de Rey David, Jerusalén donde Jesucristo fue sacrificado, donde Jesucristo resucita, donde Jesucristo da sus últimas instrucciones a los apóstoles, pero sigue diciendo en toda Judea, o sea, en el territorio de Judea, en Samaria ya va a abarcar a los samaritanos, porque los samaritanos no eran parte pues de lo que era el pueblo judío, había muchas enemistades, y hasta los confines de la tierra, dice, y hasta los últimos de la tierra.
quiero hacer énfasis en lo que habla último de la tierra, porque para muchos eruditos, sobre todo para los eruditos católicos, biblistas, y como este doctor Charles Carl tienen en relación de que aquí se está hablando específicamente de Roma. Vamos a mirar por qué Roma es importante en la iglesia que funda Jesucristo. Por eso decimos que la iglesia es una por Jesucristo, es santa. Ya veíamos porque él es el santo sobre excelencia. Su iglesia es pura, inmaculada, sin mancha. Es católica en el sentido de la universalidad a la cual está llamado. Lo veíamos en Mateo 28, 18, 20. Lo vemos en Hechos 1:8. Es apostólica porque tiene también su fundamento sobre los apóstoles. Pensamos que todos ellos tienen un liderazgo especial el apóstol Pedro, como nuestro amigo Salvador Barragán habló de Mateo 16:18. No solamente eso, sino también en Juan 21:15-17. Es una cita muy importante donde Jesucristo delega el pastoreo a Pedro. Y también decimos que tiene su sede en Roma. Aquí mismo dice este erudito evangélico, cuando hace referencia en esta parte, hasta lo último en la tierra, dice a pie de página: en lugar de preocuparse por el tiempo de reinado venidero a los discípulos, se les dio instrucciones de testificar hasta lo último en la tierra. Una referencia es a Roma, el centro de la civilización. Hechos de los Apóstoles termina precisamente con el evangelio llegado a Roma, cuando Pablo es hecho prisionero, como dice en el capítulo 28, verso 16. Entonces, vamos a mirar ya de acuerdo a este mismo erudito por qué es importante Roma en lo que fue la conformación de esa iglesia apostólica. De este diccionario enciclopédico, este es el diccionario enciclopédico Holman, también es un diccionario evangélico, no es un diccionario católico, aquí como dicen, mejor diccionario bíblico de la Asociación de Editores Evangélicos, para que ustedes vean a ver. O sea, por lo tanto, voy a hacer declaraciones de eruditos evangélicos y vamos a mirar a ver en este mismo diccionario qué nos habla sobre lo que es el final de los dos pasos importantes apóstoles, Pablo y Pedro. Pablo, como dice la carta a los Gálatas, a los judíos, y Pedro a los romanos. Bien, cuando hablamos sobre el apóstol Pablo, dice aquí en este diccionario bíblico, en la página 1168, dice así: Pablo fue arrestado nuevamente, después de lo que veíamos de Hechos 28, fue arrestado nuevamente a un encarcelamiento más severo. Y esto ya es parte de la historia, esto no es parte de la Biblia, ¿no? Porque no podemos nosotros ya no solo en la Biblia, porque en la Biblia no está todo lo que comprende a lo que es la historia del cristianismo, sino solamente las bases. Incluso el mismo evangelista Lucas, cuando escribe Hechos de los Apóstoles, ya había pasado muchos años del martirio de Pablo, pero curiosamente no nos da datos exactos sobre lo que fue el martirio de él. Eso ya lo sabemos por medio de la historia, por medio de los escritores antiguos, por medio de los discípulos inmediatos de los apóstoles, y que está rectificado en esta obra de consulta que es evangélica, por la cual para la Iglesia Católica es un baluarte muy importante. ¿Por qué la sede de la Iglesia Católica está en Roma? ¿Por qué decimos que el Papa es el legítimo sucesor de Pedro y de Pablo en una sucesión de 267 papas, y que está donde dice en la colina Vaticana, que era donde también la tradición dice que fue crucificado el apóstol Pedro? Pero aquí sigue diciendo, primero hablamos de Pablo, dice: el emperador Nerón, que fue el emperador de aquel entonces, lo condenó y lo degolló con una espada en el tercer mojón de la vía Ostia, en un lugar llamado Aqua Salvie, y ya se sepultado en el sitio cubierto por la Basílica de San Pablo Extramuros. Su ejecución probablemente tuvo lugar en el año 67 después de Cristo. Esto ya hace parte de la historia de la iglesia. Esto hace parte de la tradición de la iglesia. Esto hace parte de lo que los primeros cristianos, como nuestro amigo Barragán, cita a estos historiadores, a estos primeros cristianos, donde el cual se testifica. Incluso, mire bien, que no tiene ningún reparo esta obra de consulta decir que el sepulcro del apóstol Pablo no está en una iglesia presbiteriana, no está en una iglesia calvinista, no está en una iglesia reformada, no está en una iglesia luterana, está en una basílica católica, de las basílicas importantes de Roma desde los primeros siglos y que ¿La fueron qué? construidas después. La Basílica de San ¿La Pablo qué, mi hermano? Extramuros. ¿Mm? Basílica de San Pablo Extramuros, aquí mismo lo dice, vuelvo a repetir, en este diccionario Holman, página 1168, dice: ya se sepultado en el sitio cubierto por la Basílica de San Pablo Extramuros, su ejecución probablemente tuvo lugar en el año 67 después de Cristo. Ahora, veamos a ver también el martirio del apóstol Pedro, también dice en este mismo diccionario evangélico, página 1206, también lo mismo, la tradición, y aquí viene muy importante porque mire bien cómo los mismos eruditos bíblicos
Cuando vamos a hablar de historia, cuando vamos a hablar de origen de la iglesia, no nos podemos quedar solo con la Biblia. La tradición también es importante porque la tradición ese es otro puente, ese es otro pulmón por el cual el cristianismo ha respirado desde la muerte de los apóstoles, en este caso el último Juan, hacia el año 100 después de Cristo, hasta nuestros días. Por eso también dice que la tradición sostiene ahora que Pedro fue crucificado cabeza abajo porque se sintió indigno de morir como Jesús. Eso también, si usted va a mirar a ver de otros eruditos en todas las Biblias de estudio, dan como entender de que es casi muy probable hacia el año 64-67 que también este apóstol fue crucificado en tiempos del emperador Nerón en la propio lugar muy cerca del Circo Romano, en la colina Vaticana, donde actualmente yace la tumba en las catacumbas del apóstol Pedro. Eso cualquier persona después lo puede investigar después, puede hacer todas sus obras de consulta. No sé si nuestro amigo Salvador me va a la razón o si de pronto tiene otro criterio. Para eso estamos, pues para compartir. Ahora, voy a demostrar también con fuentes evangélicas cómo hay una sucesión apostólica, sucesión en el sentido de los sucesores de estos dos apóstoles principales, Pedro y Pablo, en Roma anterior al siglo II. Vamos a hacerlo de este diccionario enciclopédico bíblico. Este es otro diccionario extraordinario, se lo recomiendo a todos. Nuestro amigo Salvador Barragán no lo tiene. Este diccionario está hecho por Alfonso Ropero. Es uno de los principales biblistas evangélicos de Iberoamérica que todavía viven. Es una persona que se da la capacidad de hacer una obra de consulta como esta. Por lo tanto, para mí, como un teólogo católico, siempre lo he dicho, para mí, todo lo que hacen estos biblistas, estos eruditos evangélicos, para mí, por eso comparto esta información para que cualquier persona, los amigos católicos y los amigos evangélicos, pues puedan también corroborar lo que yo estoy diciendo. Ahora, hay dos personajes que vienen también en la historia, ya no bíblicamente, o sea, también tienen una raíz bíblica, pero también en la tradición, que son, por así decirlo, los que tuvieron el liderazgo, el obispado, el episcopado, como lo decía nuestro amigo Barragán. El episcopo es el superintendente, es el vigilante, es el encargado de seguir guiando a la iglesia, como lo advierte Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28, cuidar el rebaño, en el cual el pastor principal es Jesucristo, que da la vida por sus ovejas, como dice Juan 10:16. Pero también delega esa función inicialmente a Pedro y también a los otros apóstoles, por eso se llama el colegio apostólico. Pero ¿qué pasa después de la muerte de los apóstoles? La iglesia termina, todo fracasa. ¿Qué pasa con la asistencia del Espíritu Santo? ¿Qué pasa con la promesa de Jesucristo de estar todos los días hasta la consumación de los siglos? Esa es la historiosidad que la Iglesia Católica tiene a su favor, con el respeto que merecen, porque esto lo podemos nosotros demostrar, como lo estoy viendo yo ahora, no solamente con la Biblia, sino con fuentes de erudición evangélica. Hay dos personajes muy importantes. El primero de todos es Lino. Nosotros creemos que Lino fue el primer sucesor de Pedro, y algunos piensan que fue un personaje ficticio. Bien, en esta obra de consulta, en este diccionario enciclopédico bíblico, ilustrado, dice al respecto sobre Lino en la página 972. Dice, Lino, del griego linos, cristiano de Roma, saludado por el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, segunda de Timoteo 4:21. O sea que sí fue un personaje bíblico. Estoy hablando de esta enciclopedia bíblica. Eso es lo que dice la historia. Perdón, lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué dice la tradición cristiana? Dice, nada más sabemos sobre él en el Nuevo Testamento. Sigue diciendo, la tradición, o sea, la tradición cristiana asegura que fue el primer obispo de Roma después del martirio de Pedro y Pablo. Y da como referencia a Irineo de León en una de sus cartas. Entonces, eso es importante mirar cómo estos mismos biblistas, eruditos y teólogos hablan de que sí hay una sucesión apostólica. Y aquí está nombrando un personaje que se llama Lino, y da como referencia también la lista de los obispos de Roma de un personaje que se llama Irineo de León. Bueno, vamos a mirar a ver quién fue Irineo de León en esta otra Biblia. Esta es la Biblia tras las huellas del Mesías. Es también otra Biblia evangélica muy importante, escrita por Ken Dodson. Es un experto, un erudito bíblico que hizo sus estudios en Tierra Santa. Si nosotros vamos a esta Biblia evangélica, es también de la Reina Valera del año 1960. ¿Ve? Si nosotros vamos en lo que habla de lo que es el glosario, nos va a decir sobre Irineo de León. Dice, vivió entre el año 140 y 203. Era obispo de Lyon en Francia, o sea, ya había una sucesión episcopal, ya había unos jerarcas, como fue Tito, como fue Timoteo,
nombrados por Pablo, pero hay otros más que evidentemente no se nombran en la Biblia. Dice, padre de la iglesia primitiva y apologeta cuyos escritos dieron forma al primer desarrollo de la teología cristiana. Tuvo como maestro a Policarpo, y vamos a mirar quién es Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Su obra más conocida, Contra las herejías, es una refutación del gnosticismo temprano, al cual nuestro amigo Salvador Barragán hablaba, y sufrió el martirio por decapitación. Entonces, es importante la lista que nos da Irineo de León para la Iglesia Católica, sí, porque él nombra a este lino, primero por su santidad de vida, primero porque fue un gran teólogo, un gran apologista, segundo porque fue un jerarca, buen episcopo, y también porque su testimonio fue con martirio. Y eso que lo estoy haciendo de una Biblia evangélica, no una Biblia católica. Ya para finalizar, hay otro sucesor también, que es el tercero. De este sí hay una prueba más fehaciente, hay una Vamos a carta. darle 20 minutos, Guido. Sí, 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 20 minutos, sí. Que es Clemente Romano. Vamos a mirar a Clemente Romano también en esta misma diccionario bíblico. En griego es Clemes, colaborador de Pablo en Filipo, al que el apóstol elogia declarando en su nombre, está registrado en el libro de la vida. También hay una referencia bíblica de este Clemente, como aparece en Filipenses 4:3. Una antigua tradición, nótese bien cómo estos biblistas hablan de lo que es la Biblia y también la tradición unánime, van a la par, dice, una antigua tradición lo identifica como obispo de Roma del mismo nombre, o sea, tercer sucesor de Pedro. Hay una carta de este obispo a la comunidad de fieles en Corintio, en Asia Menor, y también da como referencia. ¿Quién habla de este Clemente? Aquí, de este Clemente de Roma, aquí habla de Eusebio, historiador de la iglesia. Bueno, para finalmente voy a concluir quién es Eusebio. Vamos a mirar a ver también otra vez de la propia Biblia, tras las huellas del Mesías también. Dice Eusebio, este vivió entre el año 265 y 340. Nótese bien que la primera lista de Irineo de León es anterior a Constantino para que después no salgan. No sé si el señor Barragán lo va a hacer porque como muchos piensan que la Iglesia Católica la funda Constantino, hay una lista de obispos de Roma anteriores a Constantino en el siglo IV. Ahora, este Eusebio sí es contemporáneo de Constantino, dice, padre de la Iglesia, historiador romano, experto en la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento que utiliza la Iglesia Católica en griego, defensor de las enseñanzas de Orígenes y personaje entre los favoritos del emperador Constantino. Se le ha llamado como el padre de la historia de la Iglesia por su famosa historia eclesiástica. Un relato que es la historia eclesiástica de Eusebio, dice aquí, este erudito evangélico, dice, un relato en orden cronológico de la historia de la iglesia primitiva, o sea, de la iglesia de los apóstoles, desde el siglo I hasta el periodo del siglo IV. Entonces, con esas referencias, sí podemos nosotros creer que sí hay una sucesión apostólica de estos obispos de Roma, de Lino y de Clemente Romano, de acuerdo a la misma erudición, a los mismos textos, a las mismas Biblias y diccionarios evangélicos. Bien, se me fueron 20 minutos, entonces dámosle paso ahorita también a nuestro amigo Salvador Barragán, que va a tener el mismo tiempo de refutación o de refuerzo en su segunda exposición. Adelante, hermano Salvador Barragán, voy a poner otra vez el cronómetro, detenerlo y listo. Cuando usted diga, empezamos. Gracias. ¿Listo? Bueno, Vale. sí, listo. Gracias, Guido. Todo lo que acabas de citar, históricamente existen fuentes primarias, que es verdad y no lo podemos negar, ¿verdad? Que sea una veracidad es diferente. Bueno, aquí sí algunos apuntes. La iglesia en el principio, y yo hace rato argumenté lo que es la verdadera iglesia. La iglesia no se identifica por denominación, por institución, por título o por nombre. La iglesia se identifica por los que han nacido de nuevo, por los que dan testimonio en la fe en Jesucristo, los que han sido regenerados, los que han sido justificados, los que han obtenido redención, que han sido comprados a precio de sangre, que es la sangre de Cristo Jesús. Esos son los miembros de la iglesia. Cuando nosotros vemos a la Iglesia Católica Romana como una institución dogmática, porque sabemos, no podemos negar que es una institución porque tiene su Estado, tiene su lado, su poder civil y tiene su poder jerárquico, monárquico en el sentido eclesiástico. En el principio de la Iglesia, cuando Guido nos habla acerca de la tradición se deriva de una palabra en latín, que no quiere decir otra cosa diferente más que transmisión. Entonces, como no existía una Biblia recopilada, el Evangelio era transmitido oralmente. Esa era la tradición oral, que se predicaba el Evangelio de forma oral. Entonces, no podía haber, el apóstol Pablo dice que les pudo transmitir oral o tradición oral o escrita.
Pues no puede haber dos mensajes. Cuando la iglesia da un mensaje o una tradición diferente que no es juzgada a la luz de las escrituras, tenemos que tacharla como mentira o como herejía. Esa era la tradición. Cuando hablamos de la iglesia monárquica o de la jerarquía de la iglesia, cuando citamos a Irineo de León, cuando Irineo de León hace sus escritos acerca de la sucesión apostólica, Irineo de León no trata de demostrar que en Roma existe una primacía y no trata de demostrar que en Roma se siente el obispo monárquico, que es donde fue fundada la verdadera iglesia. Simple y sencillamente, Irineo de León trata de demostrar y refutar a los gnósticos en contra de las herejías, que la iglesia puede demostrar una conexión doctrinal por medio de obispos hasta los apóstoles. Roma ha tergiversado y Roma ha forzado esos escritos de Irineo de León para adjudicarse a sí mismo ser la iglesia de Jesucristo. Pero aquí lo importante, y quiero que todos los católicos escuchen, es que no nada más existía una lista en Roma, sino dice Irineo de León que existían en muchas iglesias. Justo L. González dice que incluso hubo listas que fueron inventadas. Se hizo tanto el auge de poder demostrar una conexión de sucesión apostólicas en Bizancio, que fue Constantinopla después. Se dice que históricamente la lista fue inventada porque la segunda ciudad más importante del imperio no podía quedar sin una sucesión apostólica y se la atribuyeron a Andrés, el hermano del apóstol Pedro. Pero no existe que en Bizancio haya llegado el evangelio en el siglo I. Se dice que llegó en el siglo II. El Irineo de León, si vamos a tomar toda la tradición que dice Irineo de León, dice que Jesús fue niño para morir por los niños, que fue joven para morir por los jóvenes, que fue adulto para morir por los adultos y que fue anciano hasta los 50 años para morir por los ancianos. Entonces, Irineo de León da a entender que Jesús vivió hasta los 50 años, lo cual la palabra de Dios lo puede tachar como un error. Entonces podemos ver que una tradición fuera de las escrituras y una tradición que es juzgada a la luz de las escrituras y no tiene un sustento bíblico, tiene que ser desechada. La primacía en Roma, que es una base fundamental para poder reclamar para sí mismo ser la iglesia de Cristo. El que divide las iglesias por jurisdicción fue Constantino. Constantino no fundó ninguna iglesia, bien lo acabas de decir, pero Constantino sí influye en la apostasía de la iglesia, no en todo, pero Constantino es el que ordena las 5 jurisdicciones, que es Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Y a las 5 les da el mismo poder eclesiástico. El obispo Silvestre en turno de Roma en el Concilio de Nicea nunca marca un poder monárquico por encima de los demás obispos. Podemos ver que la tradición de Antioquía, que no están bajo la jurisdicción de Roma y no están bajo el rito latino, la tradición de Antioquía dice que Pedro fue apóstol de Antioquía, que no fue porque el concilio de Jerusalén, y la tradición de rito latino dice que fue 27 o 25 años obispo en Roma, y la tradición antioqueña, que son ortodoxos, que también reclaman para sí mismos ser la iglesia católica de Jesús, reclama la primacía de Pedro para ellos mismos. Entonces podemos ver que Roma no tiene otra cosa más que adjudicárselo o atribuírselo a una tradición, pero es una tradición maleable. ¿Por qué? Porque las listas de la sucesión apostólica, usted puede leer, amigo católico, y no es nada personal contigo, dije que iba a ser todo histórico y doctrinal. Usted puede leer las constituciones apostólicas, puede ver los escritos de Irineo de León, que son los escritos que toma Eusebio de Cesarea y que toma el Concilio de Trento para atribuirle a Pedro la primacía. Pero usted puede leer las constituciones apostólicas, puede leer la lista de Tertuliano, puede leer la lista de la Clementina y va a ver que esas listas tienen una diferencia escatológica o en el orden numérico de los nombres de los sucesores de Pedro. Y si fuera una tradición tan importante, todos tendrían que coincidir porque todos conocían la tradición, tanto Tertuliano, tanto Irineo de León, las constituciones apostólicas, la Clementina. Entonces, ahí existe un abismo que no ha sido clarificado por la Iglesia Católica y nada más no tiene que atribuirse más que a una tradición. Cuando la Iglesia Católica Romana se adjudica para sí mismo ser la Iglesia de Jesús y adjudicarse la primacía de Pedro como Iglesia Católica, esto sucede 4 siglos después. A finales del siglo IV, el primer documento oficial que tiene la Iglesia Católica
para poder reclamar para sí mismo ser la iglesia de Jesús y con una primacía en Roma fue por el obispo Damaso. Y este obispo Damaso fue el primero que se documentó y el que se adjudicó para sí mismo una primacía por medio de la iglesia de Jesucristo. Esto sucede en el catálogo liberiano, lo dije en otro video. No pudo ejercer su autoridad. Usted puede ver cuando León Magno en el tiempo de la herejía de Eutiques no logra que su autoridad o su primacía llegue al concilio de Éfeso, porque no es ni siquiera leída su epístola y no es dejado entrar al concilio, porque no existía un poder monárquico como una iglesia identificada, una iglesia visible. No se tenía al obispo de Roma, que era el príncipe de los pastores, que era la cabeza visible de la iglesia. No se tenía que era el vicario de Cristo. El vicario de Cristo eran todos los obispos. La palabra papa no se identificaba con el obispo de Roma porque hubo otros obispos que también les dijeron papas, no era exclusivo para el obispo de Roma. Entonces, esta primacía de la que estamos hablando en Roma surge siglos después. Surge siglos después cuando el Estado se casa con la iglesia. Yo pienso en lo personal que lo peor que le pudo haber pasado a la iglesia es haberse casado con el Estado. ¿Por qué? Porque una de las persecuciones que fue en contra de la iglesia es porque la iglesia primitiva se negó a participar de los rituales del imperio, se negó a participar en el servicio del imperio, en el servicio militar, porque todo era sacrificado a los dioses. Después, cuando se casan al Estado, Constantino trae cristianos para que trabajen por medio de su imperio. Eusebio de Cesarea vemos cómo alaba a Constantino a un lugar muy alto. Constantino vemos cómo el subió Sol Invictus, y esto hay fuentes primarias que lo dicen, que lo mezcla con el Dios de los cristianos y ningún cristiano protestó. Y el problema cuando viene Teodosio II, cuando hace la religión oficial de Estado, por decreto imperial, ya no era por convicción propia, ya no era por el llamado de Jesús, ya no era por el don del arrepentimiento, ya no era por la necesidad de un Salvador, sino ya era por un decreto imperial. La iglesia deja de perseguir y la iglesia empieza la iglesia deja de ser perseguida y la iglesia empieza a perseguir. Vemos en el tiempo de Ambrosio de Milán cómo la iglesia de los tiempos de Ambrosio de Milán quema las sinagogas judías. Incluso Ambrosio de Milán exhorta a Teodosio II para que no le llame la atención a los cristianos, porque los cristianos habían quemado sinagogas judías, y vemos cómo la iglesia deja de ser perseguida y empieza a perseguir. Porque yo digo que la iglesia católica romana actual no es la iglesia de Jesús. La iglesia universal antigua del siglo I era una iglesia pobre, era una iglesia mártir, era una iglesia sufrida, era una iglesia que no tenía jurisdicciones, era una iglesia que no tenía un obispo monárquico, era una iglesia que no tenía una base y no tenía un estado pontificio, era una iglesia que su obispo no ejercía un poder civil como Estado, como lo vemos en el Estado Vaticano. Era una iglesia totalmente diferente. Era una iglesia que no participaba del agua bendita, era una iglesia que no creía en el sacrificio literal de Jesús, era una iglesia que no predicaba el purgatorio, era una iglesia que no estaba de acuerdo con toda la mariología, era una iglesia que no creía en la Inmaculada Concepción de María, era una iglesia que no creía en la Asunción de María, era una iglesia que no creía en la infalibilidad del Papa, era una iglesia muy diferente a la que conocemos hoy en día. Entonces, cuando yo me refiero, y lo he platicado con algunos católicos, a la iglesia universal antigua, a la iglesia del siglo I, a la iglesia que menciona San Ignacio de Antioquía, en el sentido universal, no en el sentido jurisdiccional, ni en el sentido monárquico, ni en el sentido como una institución dogmática, sino en el sentido que la iglesia y el evangelio es para todo el mundo, a diferencia del gnosticismo, que eran grupos pequeños que se levantaban. El evangelio de Cristo era universal porque era para todos. Entonces, esa iglesia del siglo I, del siglo II, todavía del siglo III, era una iglesia perseguida, mártir, pobre, que amaba a Jesús. Yo le digo a mis hermanos, esos sí eran verdaderos cristianos porque sí estaban dispuestos a dar su vida por el evangelio. Hoy en día vemos cómo la iglesia católica romana ha evolucionado dogmáticamente y ha tardado muchos siglos para poder formular todas sus enseñanzas y todas sus doctrinas. Y esto lo tiene que reconocer nuestro amigo Guido Rojas, porque en el Concilio de Trento y en el Concilio Vaticano I
cuando se da el decreto de que el Papa es infalible en ex cátedra, en el Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia Católica es renovada, la misa católica es reformada y participan 4 obispos anglicanos protestantes, por eso nacen los sedevacantistas. La Iglesia Católica cambia el catecismo, reforma el catecismo, cambia las liturgias, la liturgia se da a las lenguas vernáculas y hace una reforma totalmente, nace la renovación carismática. La Iglesia Católica ya empieza a ser continuista, porque por su tradición siempre fue sacionalista, que no creía en los dones apostólicos. Ahora los carismáticos son continuistas, vemos que ya creen en los dones de una forma literal, como se ve hoy en día en el mundo pentecostés. Y la Iglesia Católica ha evolucionado. La Iglesia Católica, cuando se casa con el Estado, cuando Gregorio Magno, que es catalogado como el primer, o empieza a gatear el papado, podemos decir que había, decía Luis Toro, que había 33 o 36 papas atrás antes de Gregorio el Grande, pero vemos que Gregorio Magno se rehúsa ante Eulogio y le dice que es anticristo todo aquel que quiere ejercer como obispo universal de la Iglesia, porque todavía en la Iglesia primitiva no existía un obispo universal, no existía un obispo monárquico. Entonces, históricamente, bíblicamente, podemos comprobar que la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que la Iglesia primitiva estaba fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Jesucristo dijo que todas sus ovejas oyen su voz y le obedecen. Entonces los mandamientos y los decretos de Jesús fueron ir y predicar el Evangelio. Vemos que la Iglesia Católica Romana evolucionó tanto que se mezcló el poder civil con el poder eclesiástico. Esto lo podemos ver cuando nacen los estados pontificios en el tiempo de Carolingio. Entonces nacen los estados pontificios a tal grado que la Iglesia Católica llegó a cobrar los impuestos del Estado. Y esto es algo verdadero, y esto no es una obra negra ni es mentira mía. Usted puede ver a San Jerónimo de Sanabarola, que es asesinado precisamente por demandar la pompa y el lujo que vivían los obispos en Alemania. John Baum, que fue un pastor también, que fue asesinado por demandar la alza de impuestos de la Iglesia Católica Romana. Entonces podemos ver cómo nacieron las indulgencias también, cómo de una u otra manera se cobraron indulgencias para poder sustentar las cruzadas, se cobraron indulgencias, y los hijos de los obispos, los hijos de los pontífices de Roma, y usted no me va a dejar mentir, amigo Guido, vivían de las ofrendas o de las limosnas o del pago de indulgencias del pueblo. Los hijos de los papas eran beneficiados de ellos. Eso no se veía en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III. Entonces vemos cómo la Iglesia Católica evolucionó. Por eso, si nosotros comparamos la Iglesia Católica de rito latino, que tiene su jurisdicción universal en Roma y se sienta en Roma, si la comparamos con la Iglesia primitiva, con la Iglesia de Jesús del siglo I, del siglo II y del siglo III, no es la misma Iglesia, porque doctrinalmente no lo pueden demostrar. No lo pueden demostrar porque el dogma de la transubstanciación, Roma tardó aproximadamente 13 siglos para poderlo hacerlo oficial ante los católicos y obligarnos a creer que Jesús literalmente era nuevamente crucificado. Igualmente con el purgatorio, ¿no? Tardan más de 10 siglos para hacer un dogma oficial. Entonces la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, no predicaba esas enseñanzas, sino perseveraba unánime en la doctrina de los apóstoles. Y ese es ese es el camino que nosotros tenemos que seguir, esa es la regla que nosotros tenemos que seguir enseñando y seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Yo me identifico y me identifico como la iglesia de Jesús, no por pertenecer a mi denominación ni por pertenecer a la iglesia donde yo me congrego. Me siento como la iglesia de Jesús porque he sido adoptado por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús. He sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y hemos nacido de nuevo por el poder regenerador del Espíritu Santo. Entonces, la salvación, el arrepentimiento es un don de Dios que incorpora al pecador a la iglesia verdadera de Jesús. La iglesia no se identifica por institución, no se identifica por el obispo monárquico, porque miren, de la muerte de Pedro al año 100 no existe ningún documento histórico
ningún documento histórico, ningún católico puede demostrar históricamente que Pedro dejó un sucesor. No existe. Esto nada más existe en la mente y en la tradición de los católicos. A la vez fue buena porque surgió con un plan y un propósito. Y ese propósito era refutar al gnosticismo y poder demostrar a los gnósticos que la iglesia tenía esa primicia de la verdad cristiana, la ortodoxia cristiana. Después Roma, con el pasar de los tiempos, con el obispo Damaso, con León el Grande, con Gregorio el Grande, con Inocencio el Grande, que es donde se lleva la consumación del papado universal en el gran cisma cuando se divide Oriente y Occidente. Entonces, para nosotros los evangélicos, lo más importante, yo no te puedo demostrar que un pastor de mi congregación del siglo I y del siglo II. Lo que sí yo puedo dar un testimonio público, y quiero que todo el católico escuche, y todos los hermanos evangélicos, es que nosotros tenemos un príncipe de los pastores, y tenemos un pastor de pastores que nos gobierna, que es Jesús. Entonces, sí podemos demostrar una conexión doctrinal con Jesús, que es lo más importante, porque la iglesia primitiva perseveraba unánime en la enseñanza y en la doctrina de los apóstoles. Pues aquí lo importante para que una persona o una pequeña denominación pueda demostrar que es la iglesia de Jesús, tiene que ser una iglesia regenerada, tiene que ser una iglesia que predica las buenas nuevas de salvación, la sana doctrina, tiene que ser una iglesia que dé frutos dignos de arrepentimiento, tiene que ser una iglesia que obedezca a Jesucristo. Desgraciadamente, y los pontífices de Roma han pedido perdón al mundo por la Inquisición, por las cruzadas, el problema de los maometanos, por toda la historia negra que tiene la Iglesia Católica hoy en día. Ni sus mismos hermanos ortodoxos se les escapó porque los embistieron, y gracias a los rusos que los adoptaron ahí en Rusia, y ahí se pudieron hacer su jurisdicción. Pero la Iglesia Católica Romana, yo digo que en algún tiempo cambió las llaves de Pedro por la espada de Roma. Cambió las llaves de Pedro por la espada de Roma. Cambió el evangelio por la espada de Roma. Y quiso conquistar naciones y quiso hacer estados pontificios por medio de la espada, por medio de las cruzadas, por medio de la fuerza. Nuestro Señor Jesucristo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pedro nunca sacó una espada, el apóstol Pablo nunca sacó una espada para evangelizar, para conquistar una nación. Por lo contrario, siempre fueron personas sumisas, humildes, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que Roma como institución religiosa no cumple las normas y no cumple las características para poder ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque existe un abismo entre la iglesia primitiva y la iglesia católica romana hoy en día. Por eso fue precisamente cuando tú acabas de mencionar a los reformadores, la idea de los reformadores, de los 5 reformadores de Europa, nunca fue apartarse de la iglesia. Simple y sencillamente querían retornar la iglesia a la sana doctrina. Querían retornar la iglesia a la iglesia primitiva, a la iglesia de Pablo, a la iglesia de Pedro, porque sabían que Roma se había desviado de la verdad. Roma, desgraciadamente, por su ambición al poder civil, por su ambición al poder eclesiástico, que la primacía de Pedro se la y termino con eso, la defendió con uñas y dientes, tuvo que pasar mucha historia. Bien, entonces vamos ya a estos 5 minutos de idea general y de conclusión. Bien, la conclusión mía es que vimos una exposición de nuestro amigo Salvador Barragán sobre la historia del cristianismo. Muy cierto lo que él dice, yo no lo niego. La iglesia, decía el Papa Pío XI, la iglesia no le teme a la verdad, la historia ya está. Cualquier persona puede mirar la historia de la iglesia, como decía él, en cuanto al jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por la Inquisición, por las cruzadas, por el cesaropapismo, por las guerras, por las persecuciones antisemitas y todo lo demás. Lo dije al principio, por eso me basé en el apóstol Pablo. Sigue siendo la iglesia de Jesucristo pura, santa y sin mancha. Ahora, el señor Barragán nos da a entender entonces de que esa iglesia era, primero habla del siglo primero, después dice que hasta el siglo segundo o máximo hasta el siglo tercero era esa iglesia, pero ya vemos que es una iglesia ya jerárquica, es una iglesia que ya tiene liderazgo, es una iglesia donde hay episcopos, hay presbíteros, hay diáconos, hay unos primeros signos,
y después dice que con Constantino más o menos empieza a irse dañando todas las cosas, pero que de pronto hasta el siglo V más o menos habló el Papa León Magno, todavía hay un poco, ¿verdad? Y ya después viene lo del cesaropapismo y demás cosas. Y por así decirlo, da a entender de que la iglesia, por así decirlo, no lo dijo claramente, pero así lo entendí, por así decirlo, la iglesia católica apostató y la iglesia católica, por lo tanto, perdió, como por así decirlo, ese liderazgo o ese primer amor que tuvieron los cristianos en el siglo primero. No obstante, si eso fuera verdad, a nuestro amigo Salvador Barragán y a los evangélicos, yo quiero concluir con lo que nos dice el apóstol Pablo, porque además tiene mucha más autoridad lo que diga el apóstol Pablo, como un apóstol de Jesucristo, por eso decía yo, eh, el mismo Señor Jesucristo lo llama, cuando camino a Damasco, pasa a ser también de ser un perseguidor de la iglesia a ser un gran perseguido, este gran mártir, que incluso, lo dice con este diccionario, fue decapitado y su sepulcro, hoy en día, usted, amigo evangélico, amigo católico, puede visitar su sepulcro en la Basílica de San Pablo Extramuros, una basílica de la Iglesia Católica construida por el emperador Constantino, pero que se tenía esa misma tradición desde los primeros siglos del cristianismo. Bien, mi conclusión es lo que dice el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 3, en el verso 21, dice una doxología, o sea, es una alabanza al Padre, al Hijo, dice, el apóstol dice, al Padre, dice, a Él sea la gloria, vamos a ver el término gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos, amén. O sea, hay una gloria, hay una alabanza al Padre, al Hijo, como lo dice el apóstol Pablo, dice así, por todos los siglos y por todas las edades. O sea, lo mismo que decía este mismo biblista Scorfield, en los primeros siglos, en el pasado, en el presente y en el futuro. En la Iglesia Católica esa gloria al Padre y al Hijo se le ha dado en la liturgia dominical, en la celebración como tal de nosotros en nuestra Eucaristía, en nuestro centro de celebración como asamblea de creyentes. Hay una oración muy hermosa que nosotros profesamos el día domingo, que es el Gloria, dice Gloria a Dios en el cielo, y mire, ese es el mismo, Efesios 3:21, y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú eres Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. Con esta oración del gloria que va en armonía. Efesios 3:21, termino mi intervención y damos paso también a la despedida y a la conclusión de nuestro amigo Salvador Barragán, que paso quiero decirle un compartir muy ameno, muy a la altura como se esperaba entre dos cristianos con mucha educación, con mucho respeto, una persona muy culta, muy educada, con mucho conocimiento y que para mí ha sido todo un placer haber compartido con él. Adelante, hermano Salvador Barragán, para su conclusión final. Gracias, Guido. Con todo respeto también, no es nada personal. Sabemos que la crítica tiene que ser histórica y doctrinal. Un abrazo, gracias por esta oportunidad. Yo, soy muy lector, también he leído hasta además, ¿verdad? Yo, muchas de mis bases las centro en esto, lo que es la Biblia de la Reforma. Nosotros los evangélicos no estamos peleados con la patrística ni con la historia, por lo contrario, ¿verdad? Es muy rica la patrística para conocer el pensamiento cristiano primitivo, pero yo voy a concluir con esto. Para nosotros, la iglesia, dice el apóstol Pablo, en la carta, dice, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, arriesgaron sus vidas por mí, les estoy agradecido, no solo yo, sino todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a los hermanos de la Odisea y de Ninfa y la iglesia que ella alberga en su casa. Entonces tenemos que tener cuidadosamente que Pablo nunca dice que se salude a quien se reúne en la iglesia, sino que saluda a la iglesia que se reúne.
Entonces fueron los cristianos quienes se reunieron en las casas para adorar a Dios, y estos mismos cristianos fueron la iglesia. La iglesia, tenemos que quitarnos el concepto que no se identifica por institución, no se identifica por un obispo, no se identifica por historicidad. La historicidad es importante, o sea, la iglesia se identifica por el nuevo nacimiento, por la regeneración del poder del Espíritu Santo. A eso nos llamó Jesús. El apóstol Pablo dice que si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Dice que las cosas del mundo son pasajeras, pero el que ama a Dios permanece para siempre. Dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios, le dijo el Señor a Nicodemo. Esa es la iglesia genuina, esa es la iglesia verdadera. Toda aquella iglesia, dice el apóstol Pablo, que antes éramos olivos silvestres, un olivo sin principio, un olivo por ahí nada más, dice, pero que hemos sido injertados a ese cuerpo, dice el apóstol Pablo. Entonces pasamos a ser hijos de Dios por adopción, no por naturaleza, porque por naturaleza somos creación de Dios. Pero dice la palabra de Dios que nos dio potestad, que nos dio poder de ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad y ahora somos linaje escogido, real sacerdocio por la gracia y la justificación y la redención y la salvación que ha hecho mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio salvífico. Y aquí la invitación tanto a católicos y a evangélicos es que obedezcamos la palabra de Dios. Que esto no sea una guerra de dimes, que no sea una guerra de billetes, porque no existe la iglesia perfecta. Pero sí tenemos que congregarnos y tenemos que enseñar lo que es el verdadero evangelio. Y aquí la exhortación para mis amigos católicos y para mis hermanos evangélicos y para mí mismo me exhorto es obedezcamos la palabra de Dios, prediquemos la sana doctrina, prediquemos las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas dice que todo aquel que lo negare en la tierra, Él los negará delante de su Padre. Y todo aquel que lo invoque y que lo proclame en la tierra, Él nos invocará delante de los ángeles y de su Padre. Entonces nos espera una gran recompensa, nos espera una gran victoria, porque dice el apóstol Pablo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Entonces, el mundo y la tierra no tiene otra válvula de escape más que Jesús. Nuestra salvación es Jesús. Y la invitación a católicos y evangélicos es que obedezcamos al Señor, que obedezcamos su palabra, que testifiquemos que literalmente en Jesús hay salvación, que en Jesús hay esperanza. Dice el evangelista Mateo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Que su yugo es liviano, dice la palabra de Dios. Yo le invito en esta tarde que si usted siente el llamado de Dios en su corazón, usted testifique que Jesús sea su Señor y su Salvador de sus vidas. Un abrazo cordial, Guido, un saludo cordial hasta Colombia y un abrazo a todos mis amigos católicos y a todos mis hermanos evangélicos y que Dios los bendiga grandemente. Amén. Bendiciones.